Hola, buenas tardes para todos. Agradezco a todos los compañeros que están presentes. Mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Diana Juliet Salinas. Estoy acompañada de mi equipo de auditoría en la carrera de Contaduría Pública. Este está conformado por Jordan Alexander, Natalia Spitia, Eduardo Guevara, Steven Correa y Brian Vargas, quienes hemos preparado esta presentación con tema a tratar con siglas NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas. Iniciaré con una breve pregunta. ¿Qué es lo que hace que una auditoría sea confiable y creíble? Un refrán que nos enseña Naumfred es: el contenido de un informe de auditoría solo puede ser tan bueno como el auditor que lo preparó. La razón del por qué estas normas son fundamentales es porque garantizan la calidad y confiabilidad de la auditoría. Es importante que nuestros clientes comprendan su importancia. Las NAGA son principios y reglas que se rigen a través de la práctica de la auditoría, donde se llevan a cabo unos objetivos claros, donde se establecen estándares mínimos para la planeación, ejecución e informe, garantizando que se realice de manera objetiva, imparcial y profesional la auditoría a realizar. Las NAGA son cruciales en el momento que la empresa trabaja bajo estas. ¿Por qué? Porque se trae beneficios para la empresa, no solo para la empresa, sino también para el cliente, porque garantiza que la auditoría se realice de manera objetiva, lo que aumenta la confianza de inversores, bancos y demás. También ayuda a identificar riesgos, protegiendo así los activos y recursos de la empresa, proporcionando bases para la toma de decisiones, mejorando la transparencia y al momento de rendición de cuentas. Un ejemplo, aplicando estas NAGAs, es que permite identificar y mitigar riesgos, lo que reduce la probabilidad de pérdidas financieras. Gracias a las NAGA podemos proporcionar informes de auditoría precisos y confiables, lo que ayuda con la toma de decisiones a corto y largo plazo. La transparencia y confianza que se genera con las NAGA es que nos permite establecer relaciones más sólidas con nuestros clientes y proveedores. Tras esta introducción, seguiremos con las normas de auditoría. Buen día, el tema que escogí fue la planeación de las NAGAs, o normas de auditoría generalmente aceptadas. El auditor siempre debe planificar y ejecutar la auditoría usando su criterio profesional para obtener evidencia suficiente y reducir los riesgos a un nivel adecuado, permitiendo así emitir una opinión objetiva sobre los estados financieros y otros procedimientos que se requieran en el proceso que es la auditoría. La fiabilidad de la auditoría depende de una planificación adecuada, aunque no se puede garantizar la detección de todos los errores o fraudes. También es crucial planificar, ya que define la estrategia global, los objetivos, el alcance y los procedimientos necesarios. Antes de iniciar la auditoría, el auditor siempre debe establecer sus objetivos. Los tiempos, los recursos humanos, es decir, cuánto personal va a necesitar para dicha tarea, y los riesgos. Y estar preparado para ajustar su plan, es decir, cambios de tiempos en la entrega o la no entrega de los recursos necesarios para realizar su trabajo. En este caso, los cambios deben ser notificados y documentados a los responsables y o contratantes. La planificación debe ser detallada, flexible y creativa para asegurar una auditoría eficiente y efectiva. Bien, para el caso de la clasificación de las NAGAs, tenemos tres grandes grupos. El primero son las normas generales o personales. El segundo son las normas relativas a la ejecución del trabajo. Y el tercero son las normas relativas a la preparación del informe. En este caso, para las normas generales o personales, se tienen tres grandes aspectos, como lo son el examen, y que el examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado, como lo es un auditor, demás firmas que pueden entrar a incurrir en una auditoría interna o ya sea externa, que es que las personas que vayan a hacer la auditoría estén habilitadas legalmente
para poderla ejercer. Y por último, que el contador público debe tener independencia mental en todo relacionado con su trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. En el caso de las normas relativas a la ejecución del trabajo, tenemos igual tres objetivos o tres aspectos como los son que el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercer bajo una supervisión apropiada sobre los asistentes o los que estén haciendo este tipo de auditoría. También debe hacerse un estudio apropiado y una evaluación del sistema de control interno a la empresa que se vaya a auditar. Y tercero, se debe obtener una evidencia válida y suficiente por el medio de los procedimientos realizados o que se planearon con anterioridad para el momento de ejercer la auditoría. En el caso de las normas relativas a la preparación del informe, que posteriormente pues vamos a ver un poco más adelante, tenemos que la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, en donde el informe debe expresar bajo los estados financieros que todo lo que se esté ejecutando en el momento de la empresa, que toda la información que se esté presentando anteriormente se han tenido en cuenta, se han observado, se han calificado. Normas relativas a la preparación del informe. Aplicación de los procesos de contabilidad generalmente aceptadas. El informe debe expresar si los estados financieros están correctamente presentados, identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han observado uniformemente con el periodo actual con relación al periodo precedente. Los estados financieros deben presentarse en forma razonable y apropiada. Informe. La etapa de creación del informe es crucial dentro del proceso de auditoría, ya que es el medio a través del cual se comunican los hallazgos y recomendaciones resultantes de la auditoría realizada. Objetivo. Como anteriormente se dijo, el objetivo es informar, divulgar los resultados obtenidos durante la auditoría. La estructura. La estructura que debe seguir el informe es portada, en la cual debe contener el título del informe, el nombre del auditor responsable, la fecha de conclusión y el nombre de la entidad auditada. Introducción. Proporcionar un contexto sobre el área auditada, las normas que respaldan el trabajo realizado y cualquier informe relevante que ayude a entender los motivos dentro de la auditoría. Resumen ejecutivo. Presenta una síntesis de los hallazgos más importantes, incluyendo los objetivos, el alcance y las conclusiones principales. Plan de auditoría. Detalla a los miembros del equipo auditor, los documentos revisados y las personas entrevistadas. También describe las etapas seguidas durante la auditoría y los criterios utilizados para seleccionar la información a evaluar. Hallazgos y recomendaciones. Esta sección es crítica, ya que documenta cualquier discrepancia con respecto a los estándares establecidos y proporciona recomendaciones específicas para mejorar los procesos auditados. Recopilación de evidencias. Se debe asegurar que toda la información relevante recopilada durante la auditoría sea analizada adecuadamente. Dentro de estas evidencias podemos encontrar de diferentes tipos, como la documental, donde están las facturas, contratos, políticas y procedimientos. La testimonial, entrevistas con empleados y partes interesadas. La física, inspecciones de activos físicos. Analítica, análisis de tendencias y relaciones financieras. Los métodos para recopilar estas evidencias serían los siguientes. Entrevistas, realizar preguntas directas a empleados y administración. Inspecciones, observación directa de procesos y controles. Confirmaciones externas, verificación de saldos y transacciones con terceros. Procedimientos analíticos, comparación de datos financieros con expectativas. Después de la recopilación de evidencias viene la redacción del informe. El auditor debe redactar el informe siguiendo una estructura lógica y clara,
asegurando que cada sección esté bien desarrollada y sea comprensible para todos los interesados. Posteriormente se procede a la revisión. Antes de su distribución, el informe debe ser revisado por el auditor líder o un supervisor para garantizar su precisión y claridad. Y como último paso vendría la distribución. Una vez aprobado el informe final, debe ser distribuido a las partes interesadas, incluyendo a la alta dirección y el consejo directivo, para su revisión y archivo. Jordan Agudelo, me estaré exponiendo un poco sobre las nagas, qué son las nagas y demás. Pues para iniciar podríamos mencionar que las nagas son un conjunto de normas y directrices que regulan la práctica de la auditoría financiera en un país o región en específico. También podríamos decir, bueno, realmente decimos que las nagas son el inicio como tal de esas normas y principios y directrices que regulan como tal la auditoría, ¿sí? Pero ya ha habido una transición de las nagas a las NIAs, ¿vale? Principalmente las nagas buscan una planificación y ejecución de la auditoría, manejar una buena presentación, un informe de auditoría, la evidencia de la auditoría, cómo solicitarla y a la vez cómo presentarla, el control interno, consideraciones éticas y profesionales para los auditores como tal. Estas normas, a pesar que regulan como tal esta auditoría y demás, cada país o cada región la puede llevar o bueno, la puede adoptar según sus necesidades, ¿sí? No es necesariamente aplicar tal cual la norma como está escrita, sino que cada país la adopta a sus necesidades. También podríamos ir a la otra parte que serían como tal los aspectos importantes de las nagas, que busca la independencia, busca también una competencia de dirigencia profesional, control de la calidad de las auditorías, planificación y supervisión, evidencia y documentación. Entonces, esto nos lleva a otra parte que es cómo se lleva el control según las nagas. Podríamos empezar en que el control se podría también comprender como el control interno que llevan las instituciones, empresas u organizaciones, donde nosotros nos encargamos de analizar el ambiente de control, es decir, que haya unos aspectos de ética y moral de aquellos empleados de estas instituciones, empresas u organizaciones. La otra parte que nosotros entramos a revisar como auditores sería la evaluación de riesgos, ¿sí? La evaluación de riesgos también nos podemos comprender y podemos entender esto como cada área de esta institución, empresa u organización está identificando, ¿sí? Está identificando los riesgos que pudiesen llegar a tener en las actividades diarias de esa área. Actividades del control, es decir, ya entramos a evaluar qué actividades qué planes de acción están llevando a cabo cada área, ya habiendo identificado los riesgos que pudiesen llegar a tener en sí misma. La otra sería la información la información y la comunicación, es decir, cómo cada área de esa empresa, organización, compañía, está identificando y está presentando esos riesgos y cómo los están llevando a cabo para prevenirlos y mitigarlos. Y ya por último sería el monitoreo. Es decir, nosotros debemos monitorear que cumplan con las normativas internas de la compañía, normativas nacionales e internacionales. También podríamos hablar sobre el control que pues en sí lo que significa para las nagas sería también, como le dije anteriormente, la prevención del riesgo, ¿sí? Adicionalmente, el cumplimiento normativo, que ya hablamos es a nivel internacional, nacional, y la transparencia y rendición de cuentas. Es decir, que cada empleado, cada área, sea honesto con
lo que está presentando y tenga sus cuentas claras, por decirlo así, a la hora de presentar un informe a los usuarios de la información, para que en base a eso pues puedan tomar decisiones válidas. Y por último, sería como una mejora continua, como bien lo sabemos. Si nosotros identificamos bien cuáles son nuestros riesgos y tenemos unos buenos planes de acción para mitigarlos y prevenirlos, pues tenemos una mejora ya asegurada como tal. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Ya en este caso sería todo. Muchísimas gracias. Como para conclusión al tema de las normas generalmente aceptadas dentro del país, es que estas son un conjunto de reglas y principios que guían la contabilidad y la auditoría dentro de este. Normas que son fundamentales para la garantización de la transparencia, la confiabilidad y la comparabilidad de la información financiera. Esta es regida por una Junta Central de Contabilidad Pública, la cual es la encargada de establecer, de actualizar y de procurar que estas normas se puedan cumplir dentro del país. Su objetivo claramente es el poder asegurar que los estados financieros se reflejen de manera fiel, óptima, frente pues a la situación económica y financiera de las empresas. Estas normas cubren una amplia gama de aspectos como lo son los principios de contabilidad, procedimientos de auditoría y la revelación de información, acompañada por los procedimientos de auditoría de informes. Existen no solamente una norma, sino cada norma es específica para diferentes tipos de entidades, como lo son las empresas comerciales, las entidades con ánimo de lucro o pues ya las entidades del sector público. En resumen, las normas generalmente aceptadas en Colombia son esenciales para mantener la integralidad del sistema financiero del país y así, o por ende, poder proporcionar a los usuarios de la información financiera una base sólida para una mejor toma de decisiones frente pues a la información que se da a través de esta.